Hola a todos. Hoy vamos a sumergirnos en la fascinante historia de uno de los emperadores más controvertidos de Roma, Nerón. Prepárense para un viaje al pasado que, les aseguro, les va a dejar asombrados. Nerón nació el 15 de diciembre del año 37 después de Cristo en la ciudad de Anzio, en la costa occidental de Italia. Su nombre original era Lucio Domicio Enobarbo. Desde su nacimiento, estaba rodeado por el poder y la intriga. Pertenecía a la gens Domitia, una familia noble, aunque no de las más destacadas de Roma. Su madre, Agripina la Menor, era descendiente directa de Augusto, el primer emperador de Roma, lo que colocaba a Nerón en una posición especial dentro del complejo y competitivo sistema de clases romano. El entorno familiar de Nerón fue turbulento desde el principio. Su padre, Cneo Domicio Enobarbo, era conocido por su temperamento violento y su corrupción, y murió cuando Nerón era apenas un niño. Su madre, Agripina, fue exiliada durante un tiempo por el emperador Calígula, su propio hermano, antes de regresar a Roma tras su asesinato. Cuando Nerón tenía apenas 11 años, Agripina se casó con el emperador Claudio, su tío, en una jugada política audaz y muy controvertida. Poco después, Claudio adoptó oficialmente a Nerón, cambiando su nombre a Nerón Claudio César Druso Germánico, colocándolo así en la línea directa de sucesión al trono imperial. La educación de Nerón fue cuidadosamente planeada por su madre, quien deseaba formar a un emperador refinado y preparado. Recibió una formación típica de la aristocracia romana, aprendió griego, latín, literatura clásica, historia, leyes y filosofía. Pero lo más destacado fue su relación con su tutor principal, el filósofo Séneca, uno de los intelectuales más admirados de su tiempo. Bajo su tutela, Nerón estudió ética estoica, oratoria y el arte de gobernar. También tuvo influencias de Burro, el prefecto del pretorio, quien ayudó a equilibrar el poder entre Nerón y el Senado durante sus primeros años en el trono. Más allá del ámbito académico, Nerón creció en un entorno profundamente político, en el corazón de un imperio donde las apariencias, la diplomacia y la manipulación eran moneda corriente. La sociedad romana de mediados del siglo I después de Cristo estaba marcada por una rígida estructura jerárquica, una economía basada en la esclavitud, y una vida pública dominada por el honor, la reputación y el espectáculo. Desde joven, Nerón fue expuesto a todo esto, participando en ceremonias oficiales, entrenamientos militares simbólicos y reuniones del Senado. No era un niño cualquiera, era observado, juzgado y moldeado para el poder. A los 14 años, Nerón fue prometido con Octavia, hija del emperador Claudio, consolidando aún más su posición como heredero. Poco después, Claudio murió en circunstancias sospechosas, hay teorías que apuntan a Agripina como responsable, y Nerón fue proclamado emperador con apenas 16 años. Imaginemos ese momento, un adolescente, aún en formación, asumiendo el control de uno de los imperios más poderosos y complejos de la historia. En sus primeros años como emperador, Nerón se apoyó intensamente en Séneca y Burro, quienes actuaban como una especie de gobierno tutelado. Este periodo, conocido como el Quinquenio de Nerón, fue notable por su buena administración, políticas moderadas y mejoras sociales. Nerón redujo impuestos injustos, promovió medidas contra la corrupción y mostró interés por el bienestar del pueblo. Además, trató de mantener buenas relaciones con el Senado y las provincias, algo que no todos los emperadores habían logrado. Sin embargo, incluso desde el principio, Nerón mostró una personalidad distinta a la de sus predecesores. A diferencia de emperadores como Augusto o Tiberio, él no se sentía atraído por las campañas militares ni por la administración tradicional. Lo que verdaderamente lo apasionaba eran las artes, la música, el teatro, la poesía. Desde muy joven comenzó a componer canciones, actuar en obras e incluso participar en competiciones musicales, algo que escandalizaba a la élite romana, que veía estas actividades como indignas de un emperador. Nerón no solo se presentaba en concursos artísticos, exigía ganar. En Grecia, donde la competencia artística era muy valorada, organizadores lo declaraban vencedor sin importar la calidad real de su actuación. Incluso creó un público obligatorio, se ordenaba a miles de personas que asistieran y aplaudieran sus obras, bajo amenaza de castigo. Y aunque su amor por el arte parecía inofensivo, con el tiempo se convirtió en uno de los aspectos más criticados de su personalidad. No obstante, al principio de su mandato, esa inclinación artística no parecía incompatible con una buena gestión del imperio. En el terreno militar, Nerón no lideró personalmente campañas como lo hicieron algunos de sus antecesores, pero durante su reinado ocurrieron varios conflictos de gran importancia que pusieron a prueba su capacidad como gobernante. Uno de los desafíos más destacados fue la revuelta de Boudica en Britania, alrededor del año 60 después de Cristo. Boudica, reina de los Micenos,
lideró una rebelión masiva contra el dominio romano, en la que fueron destruidas ciudades como Camulodunum, la actual Colchester, Londinium, Londres, y Verulamium, St. Albans. Aunque al principio los romanos fueron tomados por sorpresa, las legiones bajo el mando de Cayo Suetonio Paulino lograron aplastar la revuelta, consolidando el control romano en la región. Nerón, preocupado por la magnitud del levantamiento, consideró incluso retirarse de Britania, pero finalmente decidió reforzar la presencia militar, lo que garantizó la continuidad del dominio romano allí. Otro conflicto relevante fue la guerra con el Imperio Parto en la región de Armenia. Esta zona siempre había sido un punto de tensión entre Roma y Partia. Cuando los partos colocaron a su propio rey en el trono de Armenia, Nerón envió a su general Cneo Domicio Corbulón, quien condujo una exitosa campaña militar. Corbulón no solo reconquistó Armenia, sino que también forzó al rey parto Tiridates a viajar a Roma, donde fue coronado personalmente por Nerón en una ceremonia cuidadosamente orquestada. Este acto fue visto como una gran victoria diplomática y militar, y reforzó la imagen de Nerón como un defensor del prestigio romano, a pesar de que él no participó directamente en el campo de batalla. Durante estas campañas, Nerón celebró su victoria con espectáculos impresionantes. En una de sus fiestas, hizo llenar un lago artificial con vino y organizó una batalla naval solo para entretenimiento. Su obsesión con lo teatral no tenía límites. Uno de los eventos más memorables de su reinado fue el gran incendio de Roma en el año 64 después de Cristo. Contrario a la creencia popular, no hay evidencia histórica de que Nerón tocara la lira mientras Roma ardía. Esa imagen fue construida posteriormente por autores hostiles a su figura. De hecho, según fuentes contemporáneas, Nerón ayudó a los damnificados, abrió sus jardines para dar refugio a los sin hogar, organizó distribución de alimentos y promovió nuevas leyes de construcción más seguras. Nerón también fue un gran constructor. Mandó edificar la Domus Aurea, un lujoso y vasto palacio imperial que se convirtió en símbolo tanto de su ambición como de su creatividad arquitectónica. Asimismo, promovió los Juegos Quinquenales, competiciones inspiradas en las Olimpiadas griegas, que incluían música, poesía y declamación, y no solo deportes. Era un emperador que deseaba convertir Roma en un centro cultural del mundo antiguo. A Nerón le gustaba tanto actuar que durante una representación llegó a interpretar a varios personajes de una tragedia, incluido uno que moría. El público, obligado a quedarse hasta el final, a veces se desmayaba por el calor o la duración del espectáculo. Pero con el paso del tiempo, su estilo de gobierno se volvió más autoritario. Su madre, Agripina, con quien había tenido una relación intensa y conflictiva, fue finalmente asesinada por orden suya. Su esposa Octavia también fue ejecutada. Y muchos senadores y nobles comenzaron a temer su creciente poder y excentricidad. Las conspiraciones y purgas políticas se hicieron frecuentes. El equilibrio inicial que lo había hecho tan exitoso desapareció. Finalmente, en el año 68 después de Cristo, una serie de rebeliones en las provincias, especialmente en la Galia y en Hispania, debilitaron su autoridad. Abandonado por el Senado, la Guardia Pretoriana y hasta por sus más cercanos, Nerón huyó de Roma y, al ver que su captura era inminente, decidió quitarse la vida. Sus últimas palabras fueron: "¿Qué artista muere conmigo?", una frase que resume su obsesión por el arte y su percepción de sí mismo no como un simple político, sino como un creador incomprendido. Tras su muerte, hubo quienes se negaban a creer que realmente había fallecido. Surgieron imitadores y rumores de su regreso, en lo que algunos consideran una de las primeras teorías del regreso del líder de la historia, conocidas como el mito neroniano. ¿No les parece increíble cómo la historia puede cambiar nuestra perspectiva sobre figuras históricas tan controversiales? Nerón fue mucho más que los mitos que lo rodean, fue un emperador complejo, contradictorio, brillante y trágico, que dejó una huella indeleble en la historia de Roma. Si les ha gustado este viaje por la historia romana, no olviden darle like al video y suscribirse al canal. ¿Qué emperador romano les gustaría conocer en el próximo video? Déjenlo en los comentarios. Y recuerden, la historia siempre tiene más de una cara que contar. Nos vemos en el próximo video.